El encarcelamiento del rapero comunista Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, ha provocado una reacción que posiblemente no tenga precedentes en el Estado español, con manifestaciones multitudinarias de rechazo que se han sucedido durante días y en diversas ciudades, y una polémica que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. De manera excepcional, antes de que Hasél entrara en prisión, incluso artistas muy conocidos, que no se caracterizan precisamente por su compromiso político, firmaron un manifiesto pidiendo que no se produjera este encarcelamiento. Y en esta misma línea de defensa de la libertad de expresión se manifestaban incluso medios de comunicación corporativos, sus periodistas y tertulianos. Sin embargo, una vez producido el encarcelamiento y las manifestaciones populares, estos medios de comunicación han vuelto a retomar sus habituales líneas editoriales y afirman ahora que aunque siguen defendiendo la libertad de expresión, Pablo Hasél no se encuentra en la cárcel por nada que tenga que ver con un delito de opinión, por escribir canciones o escribir tweets, sino que está en la cárcel porque tiene cuentas pendientes con la justicia que no tienen nada que ver con esta libertad de expresión. Para tratar este tema en profundidad, contamos hoy con la presencia de la abogada de Pablo Hasél, Alejandra Matamoros. Buenas tardes, Alejandra, y muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda, porque sabemos que está bastante ocupada estos días para atendernos. Gracias a vosotros por invitarme y bueno, por dejar que explique el caso de Pablo y todo lo que está ocurriendo estos días. Para comenzar, Alejandra, nos gustaría saber cuál es precisamente la situación que tiene ahora Pablo Hasél en prisión y cuál es el tratamiento que está recibiendo. Bien, pues la situación de Pablo en prisión, y, bueno, en concreto el tratamiento que está recibiendo es el de cualquier preso, o sea, no tiene ningún tipo de beneficio, ningún tipo de ventaja, no hay absolutamente ningún trato especial que esté recibiendo como están diciendo los medios. De hecho, están en unas condiciones bastante malas. Él ahora mismo, bueno, ahora ya ha pasado la cuarentena, ya cuenta con 4 horas de patio al día, pero son solamente 4 horas en un patio extremadamente pequeño que no le permite hacer ningún tipo de actividad física en lo que es el patio, no puede correr, apenas puede andar. Él me comenta, y ya lo he comentado en otras entrevistas, pasar 20 horas al día en una celda muy pequeña y luego salir a un patio igual de pequeño, hace que se maree, o sea, sufre mareos cuando sale al patio de estar dando vueltas, del agobio de lo pequeño que es todo. Entonces, bueno, las condiciones malas como las tienen todos los presos y que no tienen ningún trato especial. Pero ¿y el tratamiento por parte de los funcionarios es también el de cualquier preso o es diferente? De momento, bueno, esto es igual que le ocurre a todos los presos políticos. Cuando una persona entra en prisión por motivos políticos y sobre todo cuando su caso tiene la resonancia que ha tenido el caso de Pablo, los funcionarios en principio tienen un trato correcto. Ese trato correcto durará hasta que ellos consideren que tiene que durar. Al principio el trato era muy correcto. Con el paso del tiempo sí que ha habido alguna que otra aspereza, pero nada significativo, y nosotros creemos que el trato correcto que están teniendo con Pablo durará hasta que vean que puede durar. Ha tenido algún amago de amenaza por parte de prisión, que ya lo comenté, le amenazaron con cambiarle de prisión, al final eso ha quedado en nada. Pero bueno, parece que están forzando a ver hasta cuánto le pueden llegar a apretar a él y qué respuesta tendría eso en la calle. Entonces, bueno, pues mientras que estemos encima, mientras que haya solidaridad, estará en unas condiciones más o menos aceptables. En estos días precisamente los medios de comunicación daban la noticia de que él se niega a compartir celda y también a colaborar en las labores de limpieza de la cárcel. Algunos periodistas y tertulianos decían, bueno, que esto era una actitud propia de un niño pijo, que mucho hablar de la clase obrera, pero que en realidad luego no quiere mezclarse con la gente común y corriente. Sí, eso, bueno, igual también aprovecho un poco para hacer autocrítica, igual no se ha explicado del todo bien, y también es cierto que los medios de comunicación en general pues lo han tergiversado y lo han explicado mal aposta, ¿no? No es que no se haya entendido bien, pero es cierto que se podía haber explicado mejor. En las prisiones, el Reglamento General Penitenciario establece para los presos una serie de derechos.
y establece una serie de principios en cuanto al régimen penitenciario que se debe regir la prisión. Uno de los principios es el principio que está regulado en el artículo, lo digo de memoria, creo que es el 13 de la Ley General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario, perdón, que establece que uno de los principios por los que debe regirse la prisión es el principio celular. Esto significa que cada preso debe tener su propia célula, su propia celda o como lo quieran llamar. Esto es, bueno, pues por varias razones. La primera de ellas es porque las celdas son extremadamente pequeñas y la segunda de ellas es porque a toda persona humana se le reconoce que tiene que tener un mínimo de espacios de intimidad. Si tú estás 20 horas al día, que es lo que están los presos en general en la celda, delante de otra persona, te tienes que duchar delante de otra persona, tienes que hacer tus necesidades delante de otra persona porque no hay ningún tipo de intimidad en la celda, pues se considera que es un trato denigrante. Entonces, según el propio reglamento penitenciario del Estado español, los presos tienen que tener una celda para cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que esto no se cumple casi nunca por no decir nunca. Para las únicas personas para las que se suele cumplir, porque lo exigen y porque bueno, se revuelven, es para los presos políticos. En el Estado español hay un problema muy serio de hacinamiento en las prisiones. Entonces, bueno, pues ese es un problema que tiene el Estado español y que lo puede resolver o bien haciendo más prisiones o bien, que sería lo suyo, dejando de meter a tanta gente en la cárcel, sobre todo a gente por motivos políticos que se está metiendo cada vez más como estamos viendo. Entonces, el tema de que Pablo quiera una celda para él solo no es que quiera, es que está exigiendo un derecho que está reconocido, insisto, en el reglamento penitenciario del Estado español. Y es una exigencia que él hace porque es un derecho que supuestamente le tienen que tener reconocido y que esta exigencia nosotros creemos y Pablo cree que la deben de hacer todos los presos, ya sean presos políticos o sean presos sociales, y que es una cosa que tiene que solucionarse, que no puede ser que haya personas, independientemente de su condición, independientemente del motivo por el que estén metidos en la cárcel, que estén en unas condiciones tan malas que no tengan un mínimo espacio de seguridad. Es que a mí me gustaría que todos no hiciéramos un poco de ejercicio de abstracción y de imaginarnos lo que sería vivir con una persona 24 horas al día y no tener ni siquiera un espacio para poder hacer tus necesidades sin que no te vea nadie, que es las condiciones a las que están sometidas los presos. Entonces, Pablo no es que quiera una celda para él solo, es que exige que se cumpla el reglamento penitenciario. Otra cosa que empieza a estar también algo confuso en los medios es, curiosamente, la razón por la que Hasél está en la cárcel, porque al principio todo el mundo coincidía en que había sido condenado por las letras de sus canciones y por los tweets. Había gente que las criticaba, decían que esas letras eran intolerables y otra gente que defiende que la libertad de expresión y que además es un tema artístico, pero lo que no había discusión es que estaba ahí por eso, ¿no? Sin embargo, ahora los medios han comenzado a decir que realmente no está por eso, sino que está porque tiene otras cuentas pendientes con la justicia que no tienen nada que ver con la libertad de expresión y además, ya estando en la cárcel, unos días después, le ha llegado una segunda condena por amenazas a un testigo. Entonces, ¿por qué está realmente Hasél en la cárcel? Bueno, pues está, como se ha dicho muchas veces y como incluso los propios medios de comunicación pues más potentes lo reconocían al principio por sus canciones. Los únicos antecedentes penales con los que cuenta Pablo, porque son las únicas condenas que tienen firme, son las dos condenas que le impuso la Audiencia Nacional y que posteriormente fueron ratificadas por el Tribunal Supremo por hacer canciones, la primera de 2014, la segunda de 2018. Y estos son los motivos por los que entra. Es cierto que tiene otros procesos penales abiertos, pero sobre ninguno de ellos ha recaído una condena firme. Es decir, ninguna de las penas que se le han impuesto, ni siquiera esta última que ha salido de 2 años y medio por el tema del testigo, es una condena que sea ejecutable porque todavía no es firme. De hecho esta semana se presentó ya el recurso, se presentó el anuncio del recurso ante el Tribunal Supremo y estamos a expensas de presentar el recurso y de ver qué resuelve el Tribunal Supremo. A mí sobre este tema sí que me gustaría señalar y poner el acento en por qué ha pasado esto ahora y qué significa, ¿no?
antes, pues con la boca más pequeña o con la boca más grande, sí que se reconocía, como tú mismo has dicho, que Pablo Hasél iba a entrar en prisión por sus canciones. Estuvieran más de acuerdo unos o estuvieran menos de acuerdo, pero se reconocía. ¿Qué pasa? Que cuando ese hecho se consuma y Pablo efectivamente entra en prisión, se pone el grito en el cielo, no solamente por mucha gente dentro del Estado español que antes pues posiblemente no simpatizara con Pablo, pero como que ya se había cruzado una línea roja y eso generó una gran movilización dentro del Estado español, sino que además, fuera del Estado español, muchísimos medios internacionales se han hecho eco y han sonrojado al Estado español, le han puesto, han puesto sus vergüenzas sobre la mesa, diciendo que cómo es posible que un Estado que se autodenomina democrático y que incluso se permite la libertad de ir dando lecciones de democracia por América Latina en concreto, pero también por muchos otros países, tenga a una persona en prisión por hacer canciones. Claro, este hecho remueve la conciencia de mucha gente, insisto, ya no solamente dentro del Estado español, sino que muestra cuál es el verdadero carácter del Estado español a nivel internacional. Y el Estado español no puede permitirse eso. Y los medios de comunicación como pilar básico en un Estado como es el Estado español, que es un Estado fascista que no cuenta, que nos niega los derechos y las libertades, pues empiezan a funcionar para borrar o difuminar la razón por la que está Pablo en prisión. Empiezan a inventarse que si es por una condena, por otra, etcétera, etcétera, cuando saben perfectamente que no. Y además es que todo esto es público. Las sentencias que han recaído sobre Pablo son públicas, todo el mundo las puede ver, todo el mundo las puede consultar y no hace falta ser abogado ni jurista para saber por qué razón está Pablo en la cárcel. Entonces, bueno, estamos, como él mismo dice y como la plataforma denuncia y como yo mismo denuncio, ante una operación de Estado para tapar, para manchar la imagen de Pablo y ocultar que lo que ocurre es que en el Estado español no existe libertad de expresión. Había un periódico, ahora mismo no me acuerdo cuál es, un periódico francés que daba en la clave y ilustraba muy bien este hecho. Y decía, Pablo Hasél se convierte en España en símbolo de la libertad de expresión. Y esa es la clave. Pablo Hasél se ha convertido en un símbolo no solamente de la libertad de expresión, sino de la falta de derechos y libertades que hay en el Estado español y se ha convertido en un referente y ha sido la chispa que ha prendido un fuego que está cada vez más descontrolado para el Estado español y yo personalmente espero que lo esté cada vez más, ¿no? Entonces, claro, una vez que se crea un referente, ellos tienen la necesidad de destruir su imagen, de calumniar, de mentir, de decir, bueno, pues inventarse historias sobre su vida, sobre su pasado, historias, o aunque no es inventárselas, sacar historias que en realidad no tienen nada que ver ni con lo que él hace, ni por lo que él está en la cárcel, ni con la persona que él es ahora mismo, ¿no? Otra cosa que tampoco parece muy clara, por lo menos nosotros no la tenemos muy clara, es el tiempo de condena que va a tener que cumplir Pablo Hasél. Es decir, ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta realmente? Bueno, ahora mismo la verdad es que ni nosotros lo tenemos muy claro eso. Claro, eso ahí entramos otra vez en el juego que se hace de una forma de torturarle, podríamos decir, y no estaríamos exagerando, porque es una forma de tortura que tú entres en prisión y no sepas por cuánto tiempo. Él ahora mismo está condenado a 9 meses. Él, en el auto en el que a nosotros se nos dice que él tiene que entrar ya en prisión, es un auto en el que se dice que tiene que entrar a cumplir una pena de 9 meses. ¿Qué pasa? Que además de esa pena de prisión de 9 meses, tiene una multa que es, pues ahora mismo no recuerdo de cuánto, de 23.000 euros más o menos, que en caso de no pagarla se convertiría en días de prisión. Si esa multa, si ese tema todavía hay que recurrirlo y todavía hay que pelearlo en los tribunales, pero en caso de que no nos concedieran que no pagara esa multa ni tuviera que cumplir el impago de la multa en días de prisión, estaríamos hablando de más o menos 2 años y medio. Todavía estamos pendientes también de ver si tiene que cumplir la condena de 2014, que eran de 2 años, que todavía no nos han dicho nada al respecto y no sabemos si se la van a hacer cumplir o no. Entonces, bueno, pues ahora mismo por el tema de las canciones podríamos estar hablando de que puede llegar a cumplir unos 4 años y medio, solamente por el tema de las canciones.
Y en ese sentido, ¿ustedes tienen expectativas de que pueda reducirse la condena, que pueda llegar a lo mejor un indulto que él ya ha dicho concretamente que no va a pedir, pero que aún así podrían darle? Bueno, la verdad es que estas cosas desgraciadamente van demasiado despacio y nosotros dudamos de la voluntad real que tiene que tiene el gobierno o que tendría el gobierno en darle este indulto. Claro, el tema del indulto es complicado porque es cierto que hay determinados partidos políticos que lo han pedido, pero uno de los requisitos del indulto es el arrepentimiento. Entonces, él no se va a arrepentir. Si se lo quieren dar sin que se arrepienta, perfecto. ¿Tenemos confianza en que eso así sea? La verdad es que ninguna. Si realmente a estos partidos políticos, que básicamente es Podemos, que ahora mismo están súper preocupados por el estado del derecho de la libertad de expresión aquí y por el encarcelamiento de Pablo Hasél, realmente les hubiera preocupado esto, cuando entraron al gobierno ya se hubieran puesto manos a la obra. Porque ahora resulta que les preocupa no solamente Pablo, sino también Valtoni, que lleva 3 años en el exilio, olvidado por todo el mundo y que Podemos no ha movido jamás un dedo por él. Claro, todas estas cosas indican que es una estrategia simplemente para lavarse la cara y para quedar bien ante gran parte de su electorado que está muy indignado con el encarcelamiento de Pablo Hasél. Si hubiera una voluntad real de que Pablo no entrara en prisión, las cosas se hubieran hecho antes. Nosotros creemos que lo único que puede sacar a Pablo, y lo hemos dicho muchas veces, es la solidaridad y la movilización en la calle. Y puede ser que sea la solidaridad y la movilización en la calle la que pongan al gobierno entre la espada y la pared y que se vea obligado a concederle el indulto, por supuesto, pero será por eso, será por la movilización y por la solidaridad y no por una voluntad del gobierno, porque el gobierno ha dejado claro que no tiene ninguna voluntad. Y en cualquier caso, Alejandra, en cuanto a las causas del procesamiento de Hasél, aunque él haya sido condenado por las canciones o por los tweets, él opinaba en una entrevista que daba pocos días antes de entrar en la cárcel que si habían ido contra él era porque no solo cantaba, sino también porque se había solidarizado, había apoyado a organizaciones revolucionarias y porque él mismo se había organizado políticamente y había un poco transmitía el mensaje de que había que organizarse para cambiar las cosas, ¿no? Eso es. Y esa es una de las causas por las que Pablo lleva sufriendo el acoso policial desde 2011. Claro, hay gente que dice, joder, pero si hay artistas que decían o que han dicho que dicen mm, cosas bastante más fuertes o bastante más explícitas que las que dice Pablo y no les pasa nada, ¿no? O yo puedo poner un tuit en mi casa diciendo cosas más explícitas y no me pasa nada. Y ahí está la razón. Pablo defiende, difunde y practica una serie de ideas que son terriblemente peligrosas para el Estado español porque ponen en cuestión todos los pilares de este régimen, tiene una práctica revolucionaria encaminada a destruir los pilares y a destruir este régimen, y eso es lo que asusta al Estado. Y no es una cosa que digamos nosotros, sino que el hecho de que tenga tantas causas abiertas lo demuestra. Todas estas causas abiertas que tiene no son quitando las de hacer canciones, me refiero, son por su actividad política, por su activismo político. Pablo tuvo que sufrir un registro de la policía en 2012 en su domicilio por hacer canciones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Era solamente por hacer canciones, estaban buscando algo más, querían meter miedo a Pablo, en fin, o sea, todas esas cosas hay que planteárselas. Pablo me ha contado, y yo incluso he visto, que tiene debajo de su casa en muchas ocasiones policía secreta persiguiéndole, que cada vez que va a un sitio es como una diana gigante para la policía, por supuesto. Pablo Hasél defiende unas ideas realmente revolucionarias, las practica, y es por ello que el Estado se está ensañando con él. Estamos hablando de que se puede estar enfrentando a más de 10 años de prisión en total. Si eso no es un acoso y derribo, ¿de qué estamos hablando? Y no solo Pablo Hasél, también tú estás teniendo repercusiones por ser abogada de Pablo Hasél. Por ejemplo, parece que el Sindicato Unificado de Policía se ha querellado o dice que se va a querellar contra ti por un presunto delito de injurias y calumnias por algunas de las declaraciones que has hecho estos días en los medios de comunicación.
Eso es, sí. Bueno, es una muestra más de que en el Estado español libertad de expresión ninguna. Dicen que se han querellado, a mí todavía no me ha llegado nada, lo que sí que me ha llegado es una, la apertura del expediente por parte del Colegio de Abogados, que por cierto aprovecho para denunciar el Colegio de Abogados, que es un organismo que se supone que está para velar por los derechos y los intereses y que los abogados podamos ejercer nuestra labor de la manera correcta y más sencilla posible, pues este organismo se ha puesto de parte de la policía, me ha abierto un expediente, lo ha comunicado oportunamente a la prensa para que, bueno, para seguir con el escarnio que se me estaba haciendo, y además ha mandado una nota alabando la labor de la policía y mostrándole su apoyo, en lugar de mostrármelo a mí, por la persecución que estoy sufriendo, ¿no? Por parte de los medios de comunicación y de la policía. Sí, o sea, en estas declaraciones, bueno, denunciaba algo que voy a seguir denunciando y que han denunciado muchos otros compañeros y que desgraciadamente ha habido mucha gente que lo ha tenido que sufrir en sus carnes, que es que en el Estado español se tortura. En el Estado español se tortura, lo digo y lo diré las veces que haga falta, y no es una cosa que diga yo solamente, sino que es una cosa que está probada por diversos organismos internacionales. Lo ha denunciado Amnistía Internacional, lo ha denunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y infinitas organizaciones más, que en el Estado español se tortura y no son casos aislados. Son prácticas sistemáticas que han sido, insisto, denunciadas por diversos organismos internacionales. La persecución que se me hace a mí, yo la interpreto como, no como una persecución a mí por ser yo, sino precisamente por ser la abogada de Pablo Hasél y que responde a esta operación de Estado que se ha emprendido contra él para acosar a todo su entorno, a toda la gente que está a su alrededor, incluso a sus abogados, ¿no? Nos quieren amedrentar, quieren que no defendamos a Pablo, o que no denunciemos la situación en la que está Pablo, y ya no la situación en la que está Pablo, la situación que hay en el Estado español. Sí, porque Pablo Hasél, una de las cuestiones que ha hecho es la denuncia acerca de otros presos políticos, ¿no? Y él no es que estén pidiendo exclusivamente su liberación, sino la liberación de todos los presos políticos. Eso es, sí, es una de las reivindicaciones que el movimiento de solidaridad con Pablo tiene, que la Plataforma por la Libertad de Pablo Hasél tiene y que yo misma como activista tengo. Pablo se viene a sumar a la larga lista de presos políticos que por desgracia existen en el Estado español y creemos que la acción, el movimiento, las movilizaciones deben ir encaminadas a, vale, sí, la libertad de Pablo, pero a la libertad del resto de presos políticos que están llenando las cárceles españolas, y la libertad sin el arrepentimiento y sin que tengan que renunciar a su lucha. ¿Y Pablo Hasél ha transmitido a través de ti o a través de alguna de las plataformas que le apoyan, transmite algún tipo de mensaje para fuera de la cárcel? Sí, él lo que nos dice siempre que digamos es que, en primer lugar, toda la solidaridad con todas las personas que han sido detenidas en los últimos días en las movilizaciones que se han convocado en solidaridad con él, todo el apoyo, la solidaridad con los heridos por parte de la policía en estas movilizaciones, especialmente a la chica que en Barcelona ha perdido un ojo. Todo el apoyo, el cariño a las personas que siguen presas, que queda uno en Barcelona y dos en Granada, también a causa de las movilizaciones. Y él lo que sigue transmitiendo desde prisión es que hay que seguir movilizándose, que hay que seguir en la calle y que tenemos que ahora empujar fuerte para acabar con este régimen.